Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que me apoyan en este canal, que me apoyan en estas predicaciones, enseñanzas y compartir la palabra de Dios con otros. Todo esto es para gloria de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo que he sacado normalmente de su contexto y es Hebreos 11:1, acerca de la fe. Hay muchos versículos bíblicos que normalmente en las predicaciones modernas, antropocéntricas, que centran su mensaje en los deseos y los anhelos del hombre, los sacan del contexto precisamente, porque mirándolos dentro de un contexto completo y bíblico, toda la gloria y todo el mensaje es cristocéntrico y para gloria y alabanza del Señor, no solamente para unos anhelos de hombre. El Evangelio no es antropocéntrico, es cristocéntrico. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mirando su contexto inmediato tenemos Hebreos 10 y los versículos siguientes en este mismo capítulo 11. Voy a leer los últimos versículos del capítulo 10. Dice: porque os es necesaria la paciencia, el esperar. Estoy hablando del versículo 36 del capítulo 10. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Una promesa que ha hecho quién? La ha hecho Dios. Una promesa de vida eterna, una promesa de salvación en Cristo Jesús, una promesa de una ciudad donde mora la justicia, donde mora la verdad, donde no habrá cosa inmunda, una promesa de que estaremos eternamente con el Señor y seremos semejantes a Cristo. Una promesa de la venida de nuestro Señor, quien restaurará todas las cosas y con quien ya verdaderamente tendremos gozo eterno y felicidad eterna, porque en este tiempo caído aún tenemos aflicciones en el mundo, pero en Cristo dice que Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos y quitará toda tristeza. Y dice el versículo 37 del 10, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, usted, yo, no somos de los que retroceden para perdición, si en verdad estamos en Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De esta fe es de la que va a empezar a hablar Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué estábamos esperando en los versículos anteriores? Teniendo la paciencia, la venida de nuestro Señor Jesucristo y la convicción de lo que no se ve. Ni ustedes ni yo hemos visto que aún Cristo vuelva, pero estamos esperándolo y sabemos que va a volver, así como las promesas y lo que el Señor nos habla en su palabra, que no lo vemos. Nosotros no vemos cómo se partió el mar rojo cuando Moisés pasó, pero así fue, Dios lo dice en su palabra. Nosotros no vimos cómo fue hecho el universo, la forma en la que fue hecho cuando Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. Cuando en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, podemos, en términos de la ciencia, de la física, de las matemáticas, tener ciertas teorías y ciertos argumentos a favor de una postulación u otra postulación en el término matemático, en el término físico. También soy ingeniero de sistemas. Entonces podemos hablar acerca de la temperatura del universo, la expansión del universo, termodinámica, sus leyes, y podemos hablar de mucho en términos de ciencia, de cómo funciona, pero no estuvimos, ni vimos, ni entendemos, pero lo creemos por la fe, que Dios hizo el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el versículo 2, 3 y en adelante algunos, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los hombres de fe de los que nos habla la Escritura. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, lo que ya venía mencionando. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella.
¿Y qué fue lo que hizo Abel? Ofreció un cordero excelente, un cordero perfecto, un cordero inocente. Ofreció sangre que fue derramada, en sentido del tipo de Cristo y el Evangelio, el inocente muriendo por el culpable. Y esto lo entendió Abel, supongo que desde el momento en que sus padres le contaron el testimonio, que ellos, estando en el jardín del Edén, merecían morir, y que se hicieron higueras, hojas, cosieron vestidos a su forma y a su propia justicia, pero aún así ya habían desobedecido a Dios, habían pecado, y cuando se presentó Dios se sintieron avergonzados, desnudos, humillados, y se escondieron. Cuando el Señor los restaura, no los mata inmediatamente, les pone consecuencias de su pecado, las cuales aún hoy son naturales en este mundo caído. Pero en cuanto a la muerte inmediata de Adán y Eva, no murieron, sino que vivieron, y dice la palabra que el Señor les hizo vestidos de pieles, la justicia de Dios. Esas pieles tuvieron que salir de un animal que en ese momento Dios, todo lo que había hecho era bueno, perfecto, sin corrupción. Es decir, un animal que estaba en perfecto estado murió para que sus pieles vistieran a Adán y Eva. Y seguramente, aun cuando el Señor les puso las pieles, como oí en algún momento a algún predicador también, seguramente estaban aún tiznadas de sangre, aún estaban sangrentadas, y esa sangre inocente fue la justicia sobre Adán y Eva para que no murieran en ese momento preciso. Sin embargo, la muerte entró al mundo, la muerte espiritual, empezando desde la física y eternamente separados de Dios, por la cual el Señor también da la solución, el remedio. Fue Dios el que perdonó a Adán y a Eva, y ellos también pusieron esa fe en ese sacrificio, en eso. Y seguramente cuando lo contaron a Abel, por eso Abel ofreció un cordero como sacrificio y no como su hermano Caín. Todo esto desde las pieles en Adán y Eva hasta el sacrificio de Abel es tipo del Evangelio y de Cristo Jesús. Ahora, más adelante dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Pero está hablando de esos galardones de justicia, de esos galardones de salvación, de esos galardones de perdón, de permanecer con Dios, de estar con Dios. Por eso, inmediatamente después viene el ejemplo de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por Dios. En otros versículos dice que él fue pregonero de justicia. Él pregonó la verdad mientras construía el arca, y la gente se burlaba y no le creía, pero fue por la fe en lo que vino directamente de la mano de Dios, que vendría un juicio, así como él ha establecido hoy que hay un día de juicio. Y en Pedro dice que no es por tardanza, sino porque Dios no desea que todos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento, que tengan vida eterna. Porque las obras de los hombres, los grandes edificios, las grandes ciudades y todo será exterminado, se acabará, el fuego los consumirá. Entonces, nuestra fe no es en tener la supermansión, la supercasa. Estos versículos no hablan de que si usted visualiza y declara con fe que va a tener la mejor mansión, el mejor trabajo, que va a viajar a los mejores países, que va a vivir en los mejores países, que se va a hospedar en los mejores hoteles. De esto no está hablando. Y Dios puede permitirlo a sus hijos y aún a los impíos, porque Dios permite que el sol salga sobre buenos o malos, conforme a su misericordia, conforme a su soberanía y voluntad, y conforme a sus planes eternos. Y bendito Dios que a los hermanos en Cristo, a ustedes o a mí, el Señor nos permitiera tener ciertos privilegios, ventajas. Bendito Dios, si así el Señor lo considera. Pero si no, aún así nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. No son los tesoros de esta tierra los que tienen nuestro corazón, sino la misma presencia del Señor, la que nos lleva a esperarlo a Él, aunque tengamos vituperios, aunque tengamos insultos, persecuciones o aún pobreza. Porque aún en este mundo caído podemos tener pobreza por causa del Señor. Aún por causa del Señor podemos llegar a ser perseguidos y masacrados, como en muchos países en Medio Oriente o en Corea del Norte, hermanos están siendo acribillados. Aún estando en este cuerpo mortal, el Señor puede permitir, para moldear nuestro carácter, para poner nuestra confianza en Él, enfermedades, dolores,
aflicciones, pero el Señor dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Esta es la fe genuina, la fe en lo que Dios ha dicho y en sus promesas eternas. Por eso los versículos anteriores está hablando acerca del regreso de Cristo Jesús y de la fe que da la esperanza y el aguardar, el esperar y la paciencia para permanecer y creer que esto es así. Jesús prometió que iba a volver y volverá, y asimismo Noé condenó a esa generación, porque esa generación no creyó. Así nosotros también por fe hoy en Cristo Jesús le anunciamos al mundo que se arrepienta, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Cristo Jesús. Y el Señor llama a todos los hombres y en todo lugar al arrepentimiento. Esta es una fe genuina. Ahora, el otro ejemplo viene con Abraham, que fue llamado, pero quiero resaltar el versículo 10, dice que él habitó en tiendas como extranjero, en medio de la tierra que Dios le prometió, vivió como extranjero. ¿Por qué? Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la misma ciudad de Dios y la vida eterna en Dios, en Cristo. En el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos personajes y grandes hombres de fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y esta patria es la celestial si usted continúa leyendo ahí los versículos inmediatos. Entonces, el versículo 1 de Hebreos 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está hablando de nuestra fe permanente en Cristo Jesús y en sus promesas. La fe permanente en lo que Dios ha dicho. La fe permanente en las promesas que Dios ha establecido para su pueblo, para su iglesia, que tendremos cuerpos nuevos, que seremos semejantes a Cristo. Las promesas que están en su palabra, donde dice la palabra del Señor que el que comenzó la buena obra, Él es fiel y justo para terminarla, que si usted y yo le pertenecemos a Dios, Él nos guardará hasta el final y Él nos dará el crecimiento, y separados de Cristo nada podemos hacer, pero si permanecemos en Él, en la vid verdadera, llevaremos mucho fruto, fruto para gloria de Dios, fruto de salvación, fruto de amor, de gozo, de paz, de justicia. No está hablando de cosas materiales y temporales, está hablando de lo eterno, de lo que no se ve, de aquello por lo cual fue hecho también mismo el universo, la palabra de Dios, y en la cual Él nos ha dado grandísimas y ciertísimas promesas, la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ni usted ni yo lo estamos viendo, pero lo creemos por la fe, y por la fe sabemos que es así, y a causa de esta fe permanecemos, aunque vengan temporadas difíciles, persecuciones, o que venga lo que haya de venir, permanecemos en el Señor. Y esta es la misma fe que tuvo Abel, que tuvo Enoc, que tuvo Noé, que tuvo Abraham, viendo lo eterno y no lo temporal, viendo la ciudadanía eterna. Y usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso dice también la Escritura. Entonces, no saquemos un versículo de su contexto para simplemente apoyarnos en cosas que deseamos o en teologías que se han desviado de la verdad bíblica, de la verdad cristocéntrica, solamente para dar gusto a los deseos de la carne. Aún podrían ser buenos deseos, pero recordemos que todo está bajo la soberanía y la mano de la voluntad de Dios. Yo también deseo ciertas comodidades y tengo hijos y deseo tener ciertas comodidades para ellos, de transporte, de movilización, de ingresos, porque las deudas no paran, porque a veces el trabajo está difícil, porque hay situaciones que uno debe cubrir. Pero todo esto es simplemente añadiduras. Lo principal es el reino de Dios y su justicia perfecta. También tengo deseos de viajar, de predicar el evangelio en otras naciones o de ir a otra nación. Bendito el Señor que lo permite y también a ustedes. Pero si Jesús volviera hoy, ¿estás preparado para irte con el Señor? ¿Está tu fe siendo verdadera esperando el retorno de Cristo? ¿O estás esperando simplemente una patria temporal y terrenal en un lugar específico de la tierra?
una mansión, un carro. Esto no es lo que el Señor nos ha llamado a esperar, ni es esta la fe. La fe es esperar a Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es permanecer en Cristo Jesús y permanecer en su palabra, y su palabra permanezca en nosotros. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás será consumido por el fuego. Todo lo demás acabará. Y nuestro deseo es que cuando Cristo vuelva estemos con Él. Y si es hoy, bendito Dios. El anhelo de la iglesia en Apocalipsis, para terminar, en el último capítulo precisamente dice que la iglesia dice: sí, Señor, ven. Que el que tiene sed venga y tome del agua gratuitamente, del agua de vida, de Cristo mismo. Y la esposa dice: ven. La iglesia dice: ven. El Espíritu dice: ven, Señor Jesús. Anhelamos a nuestro Señor Jesús. Santiago dice que no nos jactemos del día de mañana. No sabemos qué ha de venir. No sabemos qué se ha de pasar. Pero digamos con humildad: si Dios quiere, si Dios lo permite, haremos aquello, negociaremos, iremos, compraremos o haremos lo que el Señor nos permita hacer. Lo que sí es seguro es que permaneceremos en Cristo y seguiremos anunciando su palabra y esperándolo a Él. Esta es la fe genuina. No saquemos textos bíblicos de su contexto. El Señor los continúe bendiciendo a todos ustedes. La gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos.